en un mediador. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el alumno podía participar. Y aquí la didáctica que utilizaba el profesor era que hacía muchos debates, que hacía preguntas detonadoras para que los estudiantes pudiesen participar, pero sobre todo el alumno buscaba información previa, ¿sí? Y ahora con el constructivismo, la didáctica que se maneja es que el estudiante es el último responsable de su aprendizaje, pero el profesor tiene una tarea de guiar o conducir esos aprendizajes, darte a lo mejor algunas lecturas, pero tú por cuenta propia investigar. Aquí el estudiante es activo, participativo, se respeta la diversidad de ideas y se toman en cuenta las emociones. Las emociones no se tomaban en cuenta con los otros modelos que ya previamente les mencioné, y en este modelo constructivista sí. Por eso es que con los nuevos programas que se están dando, ahora hay una materia de educación emocional o habilidades socioemocionales en el bachillerato, porque este modelo constructivista, su didáctica es eso, es que el alumno sea autodidacta, participe, sea autónomo, crítico, reflexivo, ¿sí? Y el profesor hace una serie de técnicas que lo vayan orientando a la seguridad de los aprendizajes. Ahora, para que se pueda dar una didáctica bien establecida, de manera previa, el profesor tiene que hacer un plan de clases, tiene que planificar todo de tal manera, considerando las características de los estudiantes, o sea, de los alumnos. Cada profesor, por ejemplo, si un profesor tiene 5 grupos donde da la materia de matemáticas, los 5 grupos están compuestos por 40 estudiantes donde se va a emerger una dinámica diferente. O sea, ¿qué es una dinámica y qué es una técnica? Me imagino que ustedes en la preparatoria o en la secundaria, a lo mejor les tocó conocer profesores que les decían, les voy a aplicar una dinámica, pero el término dinámica está mal implementado, se le llama técnica. La dinámica es las características o la interacción que tiene tu grupo, ¿sí? Hay grupos que son muy apáticos, grupos que no participan o grupos muy participativos, ¿verdad? Entonces, o grupos que son conflictivos, grupos que a lo mejor tienes por ahí líderes que son negativos en el sentido de el destrozo, la no participación, etcétera, etcétera. Entonces, tú como profesor, para poder implementar esta didáctica, te tienes que preguntar cómo voy a enseñar a esos estudiantes y qué tipo de técnicas les voy a aplicar. Si yo tengo un grupo muy relajiento, muy platicador, ¿qué tipo de técnica me puede servir a mí para que en el aula de clases me presten más atención y no platiquen, ¿sí? Si tengo un grupo muy pasivo que no participa, ¿qué tipo de técnica voy a aplicar? Entonces, el profesor tiene que observar con ojo clínico a sus estudiantes, los tiene que estudiar, tiene que explorar esas características y sobre todo considerar también los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? Son 3, el kinestésico, el auditivo y el visual. Y aquí en estos nuevos escenarios que son virtuales, pues estamos utilizando ahorita un recurso visual, que es una presentación de PowerPoint. A lo mejor los que son auditivos, con el simple hecho de que la explicación esté bien dada, pues no es necesario tomar apuntes. Y el kinestésico, el trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Entonces, todos esos estilos de aprendizaje tienen que combinarse en las diferentes actividades que como profesor vayas a realizar y sobre todo considerar las necesidades del estudiante. Por ejemplo, en estos nuevos escenarios, pues no todos tienen computadora, no todos tienen celular y tienes que diseñar actividades para los que tienen computadora y para los que no tienen, y de eso se encarga la didáctica, ¿sí? Y sobre todo la edad en la que se encuentra el estudiante. No puedes tú enseñar matemáticas
si no han aprendido a sumar y a restar. Como profesores, no tienes que dar por hecho que todo lo que aprendieron con el profesor pasado lo hayan interiorizado todo. No. Siempre quedan por ahí algunas lagunas o vacíos de conocimiento que tú como profesor los tienes que solventar. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que hay vacíos de conocimiento? ¿Alguien me puede decir? Ustedes como profesores, ¿cómo se imaginan que nosotros nos podemos dar cuenta que hay vacíos de conocimiento? ¿Qué harían ustedes? ¿Una evaluación? Evaluación, ajá. ¿Un examen diagnóstico? Un examen diagnóstico, sí. Primero se hace una evaluación diagnóstica donde se explora de manera previa qué tanto conocen de los temas que vas a abordar o temas que ya han visto. Entonces, esa evaluación diagnóstica te va a arrojar un resultado que a lo mejor están consolidados los conocimientos o falta trabajar todavía. Y es bien importante tomarlos en cuenta porque si hay vacíos de conocimiento, no van a entender las nuevas temáticas que vas a impartir, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que es didáctica? No, profe, ninguna. No. ¿Ninguna? Ok. Y bueno, la didáctica puede entenderse en dos sentidos, el amplio y el pedagógico. El amplio solamente se preocupa por los procedimientos, o sea, por enseñar contenidos, tal y como te los da la escuela o como ya están diseñados, ¿no? En el plan y programa de estudios. Pero no consideras cuestiones de valores, ¿sí? Y hoy en día las actividades de aprendizaje siempre dicen con una actitud crítica y reflexiva, o participa en el foro con una actitud de respeto hacia los compañeros. Ahí se está llevando la didáctica en un sentido pedagógico. El pedagógico sí toma en cuenta los valores, no solamente los contenidos como tal, sino también que el estudiante utilice ese tipo de conocimientos y pueda llevarlos a utilizarlos de una manera pues ética. En este caso, si va a participar en un foro, pues que respete la diversidad de ideas de los demás y sobre todo que sea con respeto al dirigirse hacia sus compañeros. O bien cuando se está en una videoconferencia o cuando se está en un salón de clases, que se respete la participación de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Entonces, la didáctica en un sentido pedagógico combina la parte de los procedimientos, o sea, de los contenidos, pero también la parte sociomoral, la parte de la ética y de los valores, ¿sí? Para formar ciudadanos conscientes, eficientes y responsables. Porque si lo dejamos en un sentido amplio, pues solamente enseñas puro contenido, pero también hay que enseñar valores, ¿sí? Y muchas de las veces la didáctica se deja en un sentido amplio. Solamente enseñas puro contenido, procedimientos, ves cambios de conductas en ellos, pero no enseñan los valores. Hay profesores que también les gusta mucho la polémica, de que los estudiantes tengan conflictos entre sí, y eso no debe de pasar en el aula de clases, ¿sí? El profesor tiene que ser un mediador, incluso si hay conflictos en el aula, canalizar ya sea orientación o verificar qué es lo que está pasando, porque al final se puede extender a un problema grande, que en un inicio se puede solventar. ¿Sí queda claro cuál es un sentido amplio y cuál es un sentido pedagógico? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. La enseñanza. Bueno, ¿qué es la enseñanza o el concepto de enseñanza? Es el proveer circunstancias para que el alumno aprenda. Esto depende del profesor. Muchas de las veces, o no sé si ustedes conozcan o han escuchado que dicen, estrategias de enseñanza o estrategias de aprendizaje.
¿Alguien sabe cuál es la diferencia de una o de otra? ¿O en qué momento se utiliza? Pues supongo Estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. ¿Puede repetir la pregunta, maestra? No se escuchó bien. Si saben ustedes la diferencia entre las estrategias de enseñanza o de aprendizaje, o en qué momento se utilizarán estas estrategias. ¿Por ahí alguna idea que tengan? pues supongo que las de enseñanza las usan los profesores y las otras son más usadas por los alumnos. Ajá, muy bien. Por ejemplo, yo puedo utilizar un PowerPoint para poder enseñar un tema, pero este PowerPoint depende de quien lo use o cómo lo use, se le denomina estrategia de enseñanza o ya sea de aprendizaje. Por ejemplo, también este tema yo lo pude haber enseñado por medio de un mapa conceptual, pero si la acción la va a realizar el profesor, se le llama de enseñanza. Si el alumno utiliza un mapa conceptual para poder aprender de un tema, se le llama de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia. Depende quién realice o ejecute la acción, se le llama de tal manera, ¿sí? Bueno, el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿O cómo nos podemos dar cuenta de que alguien aprendió? Nos podemos dar cuenta porque hay una modificación en el comportamiento. Por ejemplo, tú cuando le enseñas a un niño, ¿no? A que cada vez que solicite algo prestado o le den algo, tiene que decir la palabra gracias y por favor. Entonces, si tú lo observas y le estás diciendo de manera repetitiva el tipo de acciones, porque son positivas, etcétera, etcétera, y si tú lo ves que le solicita a alguien algo y le dice por favor, pues bueno, ahí hay un cambio de conducta. Lo mismo pasa cuando los niños aprenden a ir al baño, ¿sí? Cuando ya dejan el pañal. Pues hay ciertos factores que te van a indicar que el niño ya está aprendiendo a dejar el pañal para utilizar el calzoncillo, sí, que se lava sus manitas y todo. Entonces, cuando vemos un cambio de conducta o de comportamiento en el individuo que le estamos enseñando, quiere decir que ya está tomando posesión de ese aprendizaje. Y también hay estrategias de aprendizaje que utiliza el alumno de manera intencionada para poder aprender. Si ustedes ahorita están tomando notas de la diapositiva, a eso se le llama estrategia de aprendizaje. Todo aquello que utilices de manera intencionada, desde subrayar palabras, desde utilizar plumones, desde tomar notas o hacer dibujos, todo eso lo haces con una intención para poder aprender. Profe, Ajá. esto pues obviamente va a venir en el examen, ¿verdad? ¿Cuál examen? ¿No hace examen en esta materia? Pues depende cómo trabaje el grupo, pero al final les aplico un ejercicio de retroalimentación. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces todo esto les va a servir para contestarlo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí de lo que es enseñanza? ¿Aprendizaje? No, profe, todo bien. No. Ok, y bueno, la pedagogía, como bien les decía, la palabra clave aquí es la palabra ciencia. La pedagogía, a diferencia de la didáctica, es que la pedagogía es una ciencia metodológica que tiene una intervención teórica. O sea, dependiendo de lo que nos diga ese modelo pedagógico, es como nosotros vamos a llevar esa didáctica. Por ejemplo, si yo quiero llevar con ustedes una pedagogía tradicional, pues bueno, les voy a dejar que cada palabra que me escriban mal 100 veces, ¿sí? Que no va a haber flexibilidad en las tareas, que no va a haber participaciones. Dependiendo del modelo pedagógico es como se lleva una didáctica, y en este escenario pues tenemos el modelo constructivista, donde el alumno de manera previa busca información, participa, el profesor
provee o da circunstancias para que el aprendizaje también pueda ser retroalimentado y entre otros factores, ¿no? Y bueno, la actividad que van a realizar ahorita es que de manera individual les voy a pasar la liga en el chat. ¿Sí? Ahí está la liga en el chat. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Una lectura individual, no se van a desconectar, porque después vamos a hacer otra lectura. Y al final un ejercicio. Van a leer solamente de la liga que les pasé la página 59, que son los objetivos de la didáctica. Si ustedes dan copiar y pegar o abrir el vínculo en un nuevo enlace, les va a dirigir a un PDF. Entonces se ubican en la página 59. Miren, objetivos de la didáctica. Y requiero que lean en este momento los 10 objetivos de la didáctica, o sea, cuáles son. Les voy a dar solamente unos 3 minutos para leerlo, 3, 4 minutos. Sí, queda acompañamiento, todo lo que sea benéfico para el estudiante va ligado con esta cuestión de la didáctica, pero sobre todo se va a llevar una buena didáctica si conoces a tu grupo. Si no conoces a tu grupo, bueno, pues a lo mejor las actividades que tú lleves no van a ser de interés para ellos o vas a tener algunas dificultades en cuanto a la aplicación. Y para ello la planeación también es flexible. Tienes que tener un plan B si en dado caso no llega a resultar la actividad que previamente planeaste o diseñaste, ¿sí? Bueno, les voy a enviar este material por correo porque van a leer la segunda actividad. Es de un caso que se llama La didáctica y el profesor. Quienes ya tengan el archivo abierto se van a ubicar en la página número en la página número 66. Bueno, lo voy a dejar así, compartiendo pantalla. ¿Quiénes no pudieron abrir el archivo? ¿Todos los demás sí pudieron? Yo no pude, maestra. Sí, profe. Pero lo están viendo por la pantalla, ¿no? Sí, en la ahorita sí yo lo estoy. Ok, y si se lo envío por correo, ¿lo va a poder bajar? La verdad no creo, porque como estoy en el cel, mi computadora la mandé a arreglar. Entonces, pero igual si me lo envía, me puede servir, o sea, no hay, o sea, yo lo recibo para cuando necesite checar o algo, está perfecto. Ok, muy bien. Lo que van a leer es la página 66, 67 y 68, que es el profesor y la didáctica. De todas maneras, ahorita por correo les voy a enviar este material para que lo tengan. Sí, profe, gracias. Gracias. Entonces, empiecen a realizar la lectura 66, 67 y 68, donde viene el caso, el profesor y la didáctica. Voy a dejar solamente disponible para los que les estoy compartiendo pantalla. Ya que terminen de leer este párrafo, me dicen para irle bajando. Sí, didáctica.
a la persona que le estoy compartiendo pantalla. ¿Ya terminó de leer? Ya, maestra. Sí, maestra. Sí, bueno, ahí va lo siguiente. Prestar atención o también mi profesor de matemáticas sabe mucho y sus clases deberían ser dadas por otros profesores. Yo, que no tengo base, no consigo seguirlo en sus ocasiones. Esa parte ya, maestra. ¿Qué? Listo, gracias. Hijo mío, vas a estudiar mañana, tienes prueba mensual. Esa parte también, maestra. Esa parte también, maestra. Esa también, ya. Muy bien, y queda la última página. Ok, gracias.
Esta parte también, ya. Ya hay comida para cuando puedas comer. Ok, ma, gracias. Maestra, Ujú. yo soy Antonio, quería ver si me daba permiso de tirarme porque voy a entrar a trabajar. Sí, ¿Cómo lo puedes hacer ahí? después Para hablo con terminar la actividad. Después hablo con usted con esa situación que trae del trabajo, porque en las próximas sesiones sí vamos a estar trabajando en equipo. Ah, muy bien. Entonces, sí, bueno, Sí, gracias, maestra. Gracias. ¿ya terminó de leer esta parte? Sí, ya, maestra. Ok, y eso es lo último. Muy bien, ¿los demás ya realizaron la lectura, jóvenes? Sí. Sí, ¿qué le entendieron? ¿Qué le entendieron del caso del profesor y la didáctica con esta conversación que hay del alumno, con que se le cuestiona que tiene que estudiar para un examen? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que también es la falta de disposición del alumno para aprender. Ok, Que- ajá, y que también a veces, por ejemplo, la gente critica el método de enseñanza del maestro. ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien más que desee participar? Pues, Creo que es todo, porque a veces también, a veces criticamos a docentes, también alguna culpabilidad dentro, porque a veces el maestro, a veces estamos en el no les gusta dar sus explicaciones o no. Erika. Sí, maestra, habla también de pues primero de la falta de disponibilidad del alumno que siempre está como buscando el pretexto para no hacer las cosas bien y criticando la forma del método de enseñanza del maestro. Y creo que también el maestro en ocasiones no tiene pues igual la disponibilidad para enseñar mejor al alumno o adaptarse a las habilidades que el alumno tenga, porque en un grupo no todos los alumnos tienen las mismas capacidades pues de aprender, unos aprenden de una manera y otros aprenden más rápido, otros más lentos, entonces creo que el maestro también a veces no tiene la disponibilidad de bajarse al nivel de cada uno de sus alumnos. Ok, muy bien. Y por último, Alexandra. Yo entendí que también muchas veces el aprendizaje del alumno depende de la forma, del tipo de enseñanza que un maestro imparte en clase. Pues digamos como la forma en la que hace la didáctica y pues ocupa también estudiar a su grupo, entender las necesidades que tienen los alumnos y la forma en la que pueden estudiar y aprender mejor. Ujú. Sí, es que todo es un conjunto de factores que van a coincidir si se da por un aprendizaje significativo o no. ¿A qué voy con esto?
a que si el profesor no sabe cómo transmitir el conocimiento que posee, porque muchas de las veces, recordemos que en educación media superior es un escenario donde hay varias profesiones, por ejemplo, médicos, ingenieros, biólogos, hay de todo, ¿sí? Por el tipo también de capacitaciones que se dan, porque se necesita una especialización en el contenido que se va a impartir, no necesariamente por estudiar pedagogía o por estudiar ciencias de la educación vas a dar contabilidad o vas a dar auditoría, ¿verdad? Entonces necesitas de otras profesiones para impartir ese conocimiento. Sin embargo, aquí lo que sucede es que muchas de las veces no se sabe expresar. Me ha tocado profesores que son ingenieros, que son médicos y que dan muy bien su clase y manejan una muy buena didáctica. Y habrá profesores que poseen mucho conocimiento, pero la transmisión de ese conocimiento o las actividades no son las pertinentes, quizás porque el profesor no conoce a los estudiantes o no toma en cuenta características también del grupo. Y muchas de las veces también los profesores atiborran de información a los estudiantes, o sea, 40 o 50 páginas de una lectura donde no la revisas en clase, donde no la discutes y vas a aplicar un examen de ello, pues por ahí te vas a enfrentar también con situaciones de reprobación, que los alumnos no entienden, que hay quejas de por medio. Entonces es una actividad donde es conjugada tanto el profesor como el estudiante, porque hay profesores también muy buenos donde preparan material, pero no hay disposición tampoco por parte del estudiante. Miren, el semestre pasado, a mí, en lo particular, yo les encargué a los estudiantes de quinto semestre que hicieran una observación e intervención en estos espacios virtuales. Y ellos tenían que observar al profesor en 3 sesiones virtuales. Y en la última, en la cuarta, ellos iban a intervenir con un tema de clase. O sea, le iban a preguntar al profesor si él quería que siguieran con los temas o que prepararan otro tema nuevo, ¿no? Entonces me tocó que dieran una clase en un Cobach, creo que fue en un ejido, en el ejido Morelos, no recuerdo muy bien, donde a los estudiantes de 40 se conectaron solamente 12. Entonces las chicas habían preparado un muy buen material para los estudiantes, utilizaron otro tipo de aplicaciones. Bueno, pues hicieron una serie de actividades muy padres en relación con el contenido que ellas iban a brindar. ¿Y qué resultados obtuvieron? Que estando el mismo profesor en la sesión de videoconferencia, los alumnos se desconectaron. Y al final quedaron ellas con el profesor. Y sí fue una tristeza para ellas porque estaban bien entusiasmadas al momento de intervenir, pero los estudiantes pues ni participaban, no hacían los ejercicios que ellas ya traían preparados y se fueron desconectando uno a uno. Entonces la parte ética también de ellos pues es carente de valores, porque no te puedes ir de una sesión cuando alguien está exponiendo un tema, te está brindando material. Entonces sí fue algo que en lo particular a mí me sorprendió, porque dejarlas solas con el profesor, al final ellas terminaron dándole el tema al profesor y el mismo profesor les platicaba la problemática, que no podía hacer nada de por medio, porque en estos nuevos escenarios pues él no tiene el control, ¿sí? Entonces, es difícil llevar una didáctica en este nuevo escenario que se le llama enseñanza remota de aprendizaje, no educación virtual. Está mal empleado el término. Ante una situación de desastre o de riesgo, como es el COVID-19, se le llama enseñanza remota, pero los medios de comunicación o las instituciones le llaman educación a distancia o educación virtual, que es un término mal empleado. Sí, por acá, Erika. Sí, maestra, por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo del tema que usted está diciendo, del caso del maestro.
Yo trabajo en un CENDI para gobierno del estado. Pues yo estoy encargada de una sala, se les llaman a los salones de unos niños, pues son niños de 2 a 3 años. Entonces yo les tengo que enviar actividades por medio de WhatsApp a las mamás. Y es verdad que no se le da la importancia como cuando uno está en el aula, pues. No se le da la importancia, no podemos obligar a los papás a que nos envíen evidencias, no podemos estresar al niño de esa manera porque pues para él ya es difícil la situación que estamos viviendo, pero a nosotros nos piden requisitos en lo que es como las evaluaciones diagnósticas, nosotros las tenemos que hacer y al momento de no tener pues evidencia, tenemos que andar ahí inventando porque no podemos poner también que los papás pues no participan porque tenemos que entender la situación. Entonces, en este caso, lo que usted está mencionando es bien difícil, me imagino para ustedes también, tener que llevar un estudio por medio de línea, pues porque siento que le quitan mucha importancia o mucha autoridad a lo que es un maestro ya estando en el aula en presencial. Sí, el tipo de didáctica que ya se manejan en esos escenarios, pues es muy diferente a una educación virtual. Tenemos que hacer la aclaración ahí. Yo sé que este tipo de práctica se le conoce como educación virtual o educación a distancia, pero es un término mal empleado. Cuando hay una situación de pandemia o de desastre, en este caso, donde se requiere el aislamiento social, el concepto correcto es enseñanza remota de aprendizaje o de emergencia. Entonces, solamente se opta por otro tipo de medios cuando no se puede llevar a cabo un ejercicio presencial. Y la educación a distancia o la educación en línea, cada una tiene una particularidad o una ejecución de actividades diferente. La educación virtual, por ahí mencionan algunos autores, van a terminar odiando el trabajo que se ha hecho por décadas de la educación virtual. El escenario que ahorita vivimos se le llama enseñanza remota de emergencia. Cuando hay este tipo de situaciones pandémicas donde no se puede tener el acercamiento con otra persona, donde se requiere el aislamiento. Entonces ahí hay también un problema de conceptos por parte de los medios de comunicación y por parte también de las instituciones, que a esto le llamamos educación virtual, cuando la educación virtual es muy diferente, es otro escenario donde el alumno está interesado, donde se utilizan otro tipo de prácticas, pero bueno, lo conocemos así, ¿no? De manera común. Y regresando a la pregunta que usted me hacía, o el comentario que hacía, sí es difícil. ¿Por qué? Porque pues dentro de todo este sistema o currícula, pues no había materias en modalidad virtual. Solamente en la universidad se manejan materias en modalidad virtual, pero lo que es educación básica y media superior, no. Todo es la presencialidad, cambias el escenario físico a un espacio virtual y pues todo este tipo de escenarios cambia de manera radical. Bien, miren, les voy a habilitar el test de retroalimentación, ya es el último que van a realizar y ya sería todo por esta clase. Les voy a decir en dónde se encuentra. Está en la carpeta 1.1. Van a ingresar ustedes a Blackboard, se van a ubicar en la carpeta Meta 1.1 y van a visualizar un ejercicio que se llama Test de Retroalimentación, Educación, Pedagogía y Didáctica. Tienen 10 minutos para elaborarlo. Una vez que lo terminen, lo envían y de manera automática les va a dar la calificación. ¿Sí? Ya pueden empezar a realizarlo. Maestra, sin abandonar la clase. Los 7 pecados capitales en la educación, que básicamente pues son los errores que de manera continua se repiten en cada una de las administraciones. Entonces vamos a revisarlos en la siguiente clase.
Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les voy a enviar el material de la lectura, el que les acabo de compartir por correo, para que lo tengan como base. Y sería todo. ¿Sí? Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, maestra. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, maestra. Gracias. Nos vemos.